El uso de peces cebra como modelo experimental para el desarrollo de nuevos tratamientos para diferentes enfermedades se ha vuelto muy popular, tanto así que podría considerarse como la nueva rata de laboratorio. El día de hoy, la bióloga Brenda Delfín, quien es coordinadora del bioterio de peces cebra de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, nos contará los alcances que tiene esta herramienta para la investigación biomédica. Hola Brenda, muchísimas gracias por permitirnos entrar a tu bioterio. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Brenda, cuéntanos, ¿qué cosa es un bioterio? ¿Qué cosa hay en un bioterio? Bueno, el concepto de bioterio refiere a un espacio en realidad para la crianza de animales, pero en condiciones muy específicas, ¿no? Principalmente con el fin de utilizarlos como, por ejemplo, modelos experimentales para investigación. Claro, pero este es un bioterio especial, es un bioterio diferente porque no es como el bioterio de roedores que tenemos aquí, sino es un bioterio de peces. ¿Cómo es este bioterio? Es el bioterio de peces cebra, ¿no? Como mencionas, somos el primer y único bioterio de peces cebra en el país en este momento y uno de los pocos en realidad en la región, en Latinoamérica y bueno, hay otras universidades top en el mundo que usan este modelo para la investigación y, como dices, tiene características muy específicas. Por ejemplo, los peces no pueden termorregular, ¿no? Esto quiere decir que no pueden controlar su temperatura corporal, por lo tanto el bioterio de peces cebra tiene una temperatura controlada para que los peces puedan estar en la temperatura que deben estar para poder vivir bien, ¿no? De ahí, por ejemplo, tenemos un sistema de acuario que tiene unas condiciones muy específicas, como por ejemplo las concentraciones de sales, la acidez que tiene y bueno, también por ahí unos que otros compuestos que tienen que tener para que los peces se sientan también estables o se desarrollen de manera estable, ¿no? Sin contar también sus rutinas de alimentación, higiene, bioseguridad y todo eso. Y una curiosidad, ¿en la naturaleza dónde viven los peces cebra? Normalmente los peces cebra viven como en pequeños riachuelos, son peces originarios de Asia en realidad, y viven en lugares donde el agua es como muy superficial, ¿no? Por ejemplo, en cultivos de arroz en realidad también se les puede ver. Justamente también por eso es que, por ejemplo, cuando los buscamos reproducir acá, porque acá trabajamos principalmente con los embriones, con los huevitos de los peces, tratamos de emular esa como poca profundidad de agua porque eso les estimula, por ejemplo, para reproducirse también. Es una característica especial también del bioterio. Y acá en América no encontramos naturalmente, ¿no? Solamente en crianza. Ajá. ¿Y por qué peces cebra? ¿Por qué no otro pez? Bueno, en realidad esa es una pregunta que nos hacen bastante también. Es porque básicamente hace años ya se comenzó a trabajar con el pez cebra porque era un pez que los investigadores que comenzaron a trabajar con ellos más o menos lo tenían a la mano, era manejable. Entonces, en ciencia normalmente cuando uno comienza a trabajar con un modelo animal y se va como conociendo un poco más de él, ya como cada vez más y más unidades de investigación también trabajan con ese modelo animal, porque es mucho más beneficioso porque ya se comienza a conocer sus características a nivel genético, a nivel bioquímico, a nivel metabólico, qué sé yo, y no comienzas de cero, ¿no? Entonces, por ahí que por ese tipo de factores se elige una especie y en base a eso se vaya construyendo el conocimiento y eso hace que, como digo, muchos otros grupos puedan aprovecharlo y, ¿no?, descubrir distintas cosas en distintas ramas. Pero entendía también que era justamente el pez cebra por su anatomía, por su biología, por esa transparencia que tiene y por la velocidad de reproducción, ¿verdad? ¿Me puedes contar un poquito al respecto? Sí, y lo que pasa es que para trabajar con peces cebra uno puede trabajar con los adultos o con los embriones. Ahora mismo en Cayetano, quienes principalmente trabajamos con el pez cebra somos el Laboratorio de Neurobiología del Desarrollo, entonces trabajamos más con embriones y con larvas, no con los adultos en sí, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de trabajar con los embriones y larvas? En realidad son un montón. Primero que seguro se estarán preguntando también, o sea, pero peces para investigación biomédica, porque hacemos investigación biomédica acá en Cayetano en general y en este laboratorio también, pero ¿cómo, no? O sea, como, ¿qué me sirve un pez para saber algo de un humano? Y en realidad puede sonar mentira, pero los peces son vertebrados como nosotros los humanos, entonces dentro de la evolución, a pesar de que somos muy distintos, el hecho de ser vertebrados hace que tenga un 70-80% de similitud a nivel genético que con los humanos, ¿no? Entonces, esto hace que, de una manera más sencilla, los procesos que ocurren a nivel metabólico, celular, ¿no?, sean similares. Entonces,
Partimos de ahí diciendo que no es que lo que yo encuentre en el pez así ocurre en el humano, ¿no? Sino que lo que ocurre en el pez nos va dando una idea de qué es lo que podría estar ocurriendo en el humano. Y otra pregunta que normalmente también tenemos por ahí es que, entonces es mejor que el ratón o la rata. No, cada modelo animal como tiene sus propios aportes, ¿no? Y sus propias aproximaciones. Entonces, dicho esto, dichas estas similitudes, eso nos valida para poder trabajar con embriones y larvas de peces cebra. Además de eso, como modelo específico animal, ¿qué ventajas tiene contra los demás modelos animales? En cuanto a embriones y larvas, es primero que su desarrollo es externo. O sea, si tú cruzas un pez hembra, un pez macho, los embriones o los huevos crecen en el exterior, ¿no? No es como que la pez queda embarazada. Entonces, por ejemplo, en una rata o un ratón, si tú quieres ver el desarrollo del sistema nervioso, que es lo que hacemos aquí, tendrías que abrir a la rata, abrir a la rata o a la ratona, y ahí sacar a los embriones y ya interrumpes el desarrollo, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí tienes un desarrollo externo y además que no manipulas más a los adultos que para obtener a los huevos, ¿no? Luego, por cada puesta de cruces puedes tener 200, 300, 400 embriones o huevitos, que para decirlo en términos sencillos es como si tuvieras 200, 300, 400 gemelos, ¿no? O sea, a nivel genético son muy, muy, muy similares, casi idénticos, se podría decir en términos prácticos. Entonces, cualquier tratamiento que tú les pongas y cualquier resultado que tú veas lo puedes atribuir más fácilmente al tratamiento en sí, a que seguramente hubo una diferencia en el metabolismo de aquí, con este pez, con este otro pez o con esta otra larva y tal, porque funciona de manera muy similar, dado que la parte genética es similar. Esto que estás mencionando ahorita de que es como que tengo 200 gemelos, pero son diferentes óvulos con diferentes espermatozoides, entonces como que gemelos no son. Claro. ¿Hay mutaciones? ¿Han visto que naturalmente hay mutaciones entre, sí, claro. En la misma descendencia? Sí, claro, en realidad de estos, como te digo, 200, 300, 400, por decirlo, gemelos, que claro, como tú bien dices, hay mutaciones muy pequeñas entre unos y otros. También hay mutaciones que causan incluso fenotipos distintos, ¿no? Entonces sí, en un ojo entrenado, ya cuando tienes un buen tiempo trabajando con los embriones, puedes ir detectando literalmente al ojo como que acá hay tal o cual malformación. Entonces esto puede causar, por ejemplo, que varios de estos óvulos fertilizados finalmente no se desarrollen, ¿no? Entren a lisis, hagan necrosis o tengan alguna deformidad, pero esa es otra ventaja también, y siguiendo en la línea de qué ventajas tiene trabajar con peces cebra, que son transparentes, como la cascarita que se le dice corion, se llama corion, y el organismo mismo es transparente. Entonces, por ejemplo, en caso de que haya mutaciones, es bastante fácil identificar si es que tienes un ojo entrenado, por así decirlo, ¿no? Utilizando microscopía. Y en este mismo sentido también nos permite bastante bien utilizar técnicas de microscopía para poder ver qué diferencias ocurren, por ejemplo, cuando se les da algún tratamiento o cuando se manipula la expresión de alguna proteína, ¿no? Vemos cómo se desarrolla, en este caso, el sistema nervioso, si se desarrolla como esperamos o no, y si no se desarrolla como esperamos, qué cambios vemos, ¿no? Esa también es una gran ventaja, que el desarrollo es externo y además son transparentes, entonces podemos ver a través de, ¿no? Que a diferencia de otros modelos animales no se puede porque tienen ya cierta pigmentación, ¿no? Y también yo diría que, por último, hablando de las ventajas, es el desarrollo súper rápido que tienen, ¿no? O sea, en unos 2-3 días de desarrollo, yo ya tengo casi todos los tejidos determinados o ya diferenciados, ¿no? Por ahí que en otros modelos animales me puede tomar 2-3 semanas, o en humanos me puede tomar 5 meses, 6 meses, ¿no? Entonces, para poder observar desarrollo, es un muy buen modelo. Y el hecho de que sea tan corto este tiempo de desarrollo hace que también sea más económico en la investigación, ¿o es muy caro mantener los peces? No, en realidad también es una buena pregunta. Esa también es otra ventaja de trabajar con los peces cebra. Es bastante económico. O sea, si tú al final haces un presupuesto, ¿no? Que en investigación los tenemos que hacer cada tanto, si utilizando un modelo animal u otro modelo animal, incluso comparado con, por ejemplo, cultivos in vitro, ¿no? De cultivos de células, utilizar el modelo animal de pez cebra es muchísimo más barato a la larga, ¿no? Porque los peces tienen como un mantenimiento muy básico que ya está establecido, y prácticamente obtener los huevos no cuesta mucho más
que mantener a los peces en sí, ¿no? Como acaba de decir, ¿no? Que no es necesariamente lo que ocurre en el humano, pero que de cierta forma puede ser extrapolable al humano, ¿no? Que no es idéntico, pero que puede estar pasando lo mismo. Pero hay algunos modelos que son, por decirlo de repente mal, ¿no? Más extrapolables al humano. Entonces, ¿en qué procesos biológicos es donde más se aplica el pez cebra, la herramienta del pez cebra para ver enfermedades, patologías, condiciones en el humano? Ahí se me ocurren dos puntos. Primero que, claro, por ejemplo, los ratones o las ratas son mamíferos, entonces son aún más cercanos al humano que los peces, pero también son un poco más complejos como organismos. Por ejemplo, hay vías de señalización redundantes, por así decirlo, dentro de las células. Entonces, a veces, por ejemplo, si tú trabajas con bajar la expresión de una proteína, por ahí que hay otro mecanismo genético que va a rescatar el fenotipo, por así decirlo. Entonces, no vas a ver un resultado, ¿no? Bajar la expresión de la proteína, para que no se entienda la gente, es que se produce menos de una proteína en particular. Ajá. Y eso, con ese fenotipo, es que una característica visible a consecuencia de esto. Exacto, sí. Entonces, en organismos más complejos, por así decirlo, como son complejos, tienen más maneras de arreglar, por así decirlo, esas manipulaciones que tú puedas hacer. Entonces, finalmente no ves este fenotipo, que como dices es la expresión, o es algo que ves, ¿no? Una característica. Una característica, exactamente. Pero como el modelo de pez cebra es más sencillo en cuanto a esos mecanismos, si tú haces un cambio es mucho más fácil ver un resultado, valga la redundancia, visible, ¿no? ¿En qué enfermedades, por ejemplo, neurodegenerativas del humano, el pez cebra es un modelo adecuado o que puede responder muchas preguntas? En cuanto a en qué campos de la investigación se utiliza el pez cebra, sobre todo en investigación biomédica, ¿no? Acá en Cayetano lo utilizamos para entender el desarrollo del sistema nervioso. En realidad, más específicamente, el rol de ciertas proteínas, que en realidad también son proteínas que tienen que ver con la neurodegeneración, como enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, las enfermedades priónicas, ¿no? Las priónicas son las de la vaca loca, ¿no? Sí, el de las vacas locas, por ejemplo, claro, claro. Sí, sí, sí. Y además también, no solamente está en las vacas, ¿no? También hay en las cabras, también en los humanos, ¿no? Y este tipo de enfermedades son las que, bueno, mejor dicho, las proteínas que tienen que ver con este tipo de enfermedades son las que estudiamos más acá, ¿no? A través del desarrollo del sistema nervioso del pez cebra entendemos los mecanismos genéticos, moleculares en los que están envueltos estas proteínas. ¿Por qué? Porque al entender cómo funciona esta proteína, podemos entender mejor qué pasa cuando falla y cómo es que eso lleva a la enfermedad, ¿no? Pero además de eso, y es también a lo que apuntamos en Cayetano Heredia con el bioterio de peces, es a poder ampliar las colaboraciones que tenemos ahora en investigación con lo mismo que ya venimos haciendo en Cayetano, pero ahora con el modelo de pez cebra para complementar, ¿no? Que podríamos hacer, por ejemplo, investigaciones en tuberculosis, un modelo bastante usado para tuberculosis, también para estudiar el cáncer, para farmacología, también para estudios de comportamiento y, bueno, como ya he mencionado, para biología del desarrollo, para neurociencias, ¿no? Antes, cuando estábamos hablando de las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Para entender cómo se desarrollan, eso también abre la puerta a encontrar tratamientos para revertirlo, frenarlo, curarlo. Claro, sí, exactamente, ¿no? Justo a eso es a lo que se apunta cuando se estudian, por ejemplo, los roles de las proteínas que tienen que ver con estas enfermedades, ¿no? Porque las proteínas son moléculas que están en las células y que se caracterizan por tener muchas funciones, ¿no? Son como moléculas muy activas, por así decirlo. Entonces, muchas de las enfermedades, por no decir todas quizás, cuando ocurren es porque falla alguna proteína, o hay alguna proteína que está teniendo alguna acción, ¿no? O que no le está teniendo. En las enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, pasa esto, ¿no? Que hay proteínas que cambian la forma, entonces se van agregando, o cambia la forma y por lo tanto no cumple su función, o más bien comienza a tener funciones que en realidad antes no tenía y no eran normales. Pero no es un campo en el que se sepa lo suficiente como para ya tener tratamientos o como para detener la enfermedad o para curarla, incluso revertirla, ¿no? Porque muchos de los efectos de las enfermedades neurodegenerativas en realidad no son reversibles, al menos ahora, ¿no? Y la idea es que justo se apunta a eso, pero ¿cómo llegamos a eso? Como mencionaba hace un momento, conociendo más de cómo funciona en lo normal, por así decirlo, ¿no?
Ahora podemos entender entonces como cuando falla lo normal ocurre el estado patológico, ¿no? Esto que me comentabas de las enfermedades neurodegenerativas son enfermedades que suceden de manera natural, ¿no? Que pasan en la vida, ¿no? Claro. Pero también han visto de pronto estudios en el efecto de diferentes drogas, alucinógenos, químicos, ¿no? Drogas estimulantes que también tienen efectos a nivel neurológico, el alcohol mismo. ¿También trabajan en eso? Por ahora acá no, pero sí estamos ampliando, como te mencionaba, la intención del Bioterio de Pesebra de colaborar con distintas áreas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es justamente la farmacología, ¿no? O también el control de calidad. Entonces, los embriones, sobre todo de pesebra, los embriones y las larvas, pero más los embriones se utilizan bastante justo para lo que has mencionado, ¿no? Porque tú tienes a los embriones, tienes un grupo de embriones y les pones algún fármaco o les pones alguna sustancia psicoactiva, puede ser, claro, y ves, por ejemplo, si es que el sistema nervioso se ha alterado en su forma, se está desarrollando de una manera inesperada, o en larvas, por ejemplo, se hacen estudios de comportamiento también. Nosotros acá en el laboratorio también tenemos la posibilidad de poder grabar el patrón de nado de las larvas, porque digamos que las larvas, cuando decimos el comportamiento de las larvas, no es como un humano que tiene un comportamiento complejo, ¿no? Hola, no es ¿qué como, tal? ¿Cómo estás? Exacto, como Hola, que me miro mal, ¿no? O no sé, o está enojado. Hola, ¿qué le señora pasa? larva. Claro, sí, no nos referimos a eso con comportamiento, sino que el comportamiento es mucho más básico, ¿no? Y responde a cuestiones fisiológicas más básicas. Es como, si tiene miedo, va a esconderse. Si tiene hambre, va a salir a buscar comida, por decirlo, ¿no? Entonces, ya en la literatura científica hay comportamientos descritos de larvas de peces cebra. Y por ejemplo, no se tiene que nada pegado a la pared, la larva, o más bien nada en el centro, ya puede ser un comportamiento como que de ansiedad o de poca ansiedad, por decirlo, ¿no? Entonces, si se le agrega un ansiolítico o un ansiogénico, o sea, una sustancia que causa ansiedad o que más bien la baja, esperamos tal o cual comportamiento, ¿no? Entonces, si ya tenemos una sustancia que sabemos que causa ansiedad y vemos ese comportamiento, entonces luego, tengo esta otra sustancia que quiero saber si causa ansiedad o no. La pruebo también y veo si el comportamiento es similar a la sustancia que causaba ansiedad o que más bien la disminuía, ¿no? Y como mencionaba, tenemos equipos que son capaces de grabar estos tipos de nado, y luego sacar datos de eso, ¿no? Por ejemplo, dibujar el patrón de nado y a partir de eso podemos ver, efectivamente la larva nadó todo el tiempo pegado al pocillo o a la pared del pozo donde está, o se quedó quieta, y según la literatura científica esto se interpreta de tal o cual manera, se ha activado tal o cual vía de señalización, ¿no? Que tiene un correlato con lo que ocurre también en los humanos a nivel fisiológico en ese sentido, ¿no? Y también, por ejemplo, podemos medir, tenemos la posibilidad de medir las velocidades de nado también, que eso también nos da información, ¿no? Cuánto tiempo pasó nadando rápido, nadando lento, estando quieta, ¿no? Entonces vemos que desde la neurociencia el campo es sumamente amplio, no solamente enfermedades que ocurren de manera natural y espontánea, sino también efecto de fármacos, de drogas, y no solamente a nivel neurológico, sino también en desarrollo embrionario, anomalías, infinidad. Pero me estabas comentando que aparte de todo lo que se puede ver en el área de neurociencias, bueno, el desarrollo embrionario, me dices que también se puede utilizar como modelo para otras enfermedades. ¿Qué otras enfermedades? Por ejemplo, como mencionas un rato, cáncer, ¿no? Es interesante en cáncer porque como es un organismo transparente, ¿no? Si, por ejemplo, se le inyecta un grupo de células cancerosas, que por ejemplo pueden estar marcadas con algún fluoróforo, que son unas sustancias que emiten fluorescencia, entonces tú en el microscopio las puedes ver, ¿no? O las puedes diferenciar de porque otras están células. coloreadas. Claro, las diferencias, porque tienen ese color, entonces puedes ver en el tiempo, por ejemplo, migración de estos tumores, ¿no? Que es un tema de interés en la salud, ¿no? Por ejemplo, para evitar metástasis, ¿no? De ahí, por ejemplo, tuberculosis, también como mencionaba. ¿Por qué? Porque ocurre que hay, la tuberculosis está causada por el Mycobacterium tuberculosis, como podemos saber, y no es el Mycobacterium tuberculosis el que infecta humanos, el que infecta a los peces, pero hay otros tipos de Mycobacterium que son, como digamos, los primos hermanos de este Mycobacterium tuberculosis, que sí infectan de manera natural a los peces cebra.
Y entonces la manera de la infección y la manera en que se mantienen dentro del organismo, o la dinámica con el organismo, en muchos sentidos es muy similar a la interacción del Mycobacterium tuberculosis en los humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido sirve también para poder entender, por ejemplo, mejor cómo va esta enfermedad o cómo se puede atacar y tal. Entonces, de esta manera también poder prevenir o curar la enfermedad, ¿no? También, por ejemplo, hay estudios en peces cebra, incluso estudios metabólicos, ¿no? Por ejemplo, de obesidad, o incluso de cardiopatías también, ¿no? Porque incluso en los embriones o en las larvas de pez cebra el corazón es muy visible, se puede ver desde el día 1, incluso se ve cómo el corazón late, que también es transparente, se ve súper bonito en realidad. Y entonces también hay estudios que te permiten ver, por ejemplo, anomalías y tal, ¿no? Un tema muy interesante también con peces cebra y que creo que no se conoce mucho es que en realidad varias de las enfermedades que tienen un origen genético hoy en día sabemos que ocurren por estas mutaciones o a nivel genético gracias al pez cebra, porque se han hecho muchos estudios a gran escala en los que tenían muchos embriones y hacían mutaciones aleatorias, ¿no? O sea, de manera aleatoria alteraban el ADN y comenzaban a ver qué ocurría, básicamente, ¿no? Comenzaban a ver fenotipos, como comentábamos hace un rato, estas características especiales, ¿no? O que pueden no ser especiales también, ¿no? Características visuales, ¿no? Y a partir de ellos como que, mira, tales embriones, por ejemplo, tienen el corazón más pequeño, tienen el corazón más grande, o tienen, no sé, el cerebro más grande, el cerebro más chico, tienen un ojo así, el otro ojo de otra manera. Y que se parecían fenotípicamente en las características de enfermedades humanas. Entonces, medio hicieron algo que se llama genética reversa, ¿no? Comenzaron a partir del fenotipo entender o tratar de ligarlo a la mutación que habían generado de manera aleatoria. Y ocurría que existía un gen similar en el humano y a partir de ello es que de varias enfermedades sabemos cómo ocurren en los humanos, ¿no? Que es porque mutó tal o cual gen, que en el humano se ve tal o cual síntoma, ¿no? Entonces es sorprendente la capacidad que tiene este pececito de poder dar solución a una gama tan amplia de problemas. Sí. Pero tú me habías comentado, fuera de aquí, que este bioterio, más allá de proveer peces para investigación, tenían otros planes, otros proyectos. ¿Me puedes contar un poquito? Sí, en realidad uno de nuestros proyectos, además de la investigación, como mencionas, es hacer talleres de educación en ciencia. ¿Y por qué? Porque suele pasar que la ciencia, para yo creo la mayoría de la gente quizás es muy abstracta, ¿no? ¿Por qué es abstracta? Porque, bueno, no es como que vayamos por la vida viendo células o viendo átomos, ¿no? O viendo la velocidad y la aceleración, ¿no? O sea, son cosas muy abstractas y muchas veces se nos complica algo que no podemos ver todos los días, el poder entenderlo, ¿no? Entonces, como uno de los mensajes creo que ya tenemos hasta ahorita es que una de las ventajas del pez cebra y sobre todo de los embriones y las larvas es que es un modelo animal muy visual, ¿no? Se ve el desarrollo ahí, puedes ver a través del embrión, puedes jugar con sombras en el microscopio para ver estructuras y tal. Entonces muchos de estos conceptos que son a veces muy abstractos o difíciles de asimilar, sobre todo cuando estás comenzando en ciencia, el modelo de pez cebra lo facilita, ¿no? Porque lo puedes ver. Entonces, como docentes también muchas veces nos enfrentamos a esa dificultad de como que sí, siento que mis estudiantes por ahí que no están captando muy bien la idea, porque sí, pues es muy abstracta esta idea, pero si yo tengo una manera de poder enseñarles, ¿no? Físicamente un concepto, se asimila mucho más fácil, ¿no? Y la idea con los talleres educativos que estamos planteando y que próximamente estamos lanzando también, que para esto es para etapas escolares y también para personas que están a punto de ingresar a la universidad. En una primera etapa la idea en realidad también es ampliarlo, ¿no? Pero es también desarrollar habilidades científicas, ¿no? Que a través del modelo de pez cebra uno pueda sentirse inmerso en lo que sería aplicar el método científico, ¿no? Y todas las habilidades que esto requiere. Por ejemplo, el comenzar a observar. Como es un modelo muy visual, permite bastante fácil el observar y describir, que es algo básico en ciencia, es como lo primero que se tiene que poder hacer, ¿no? Y a partir de eso, clasificar, comparar, hacerse preguntas, buscar en la literatura, sacar conclusiones, que es básicamente lo que hacemos en los laboratorios o en los centros de investigaciones todo el tiempo, ¿no? Pero digamos que al ser un modelo tan visual y tan fácil de utilizar para explicar conceptos, a su vez facilita también, ¿no? El desarrollar estas habilidades.
Mira, Brenda, qué interesante porque no solamente el pez cebra sirve como una herramienta de investigación biomédica, sino también como una herramienta educativa, Sí, ¿no? Como bastante. una herramienta para la enseñanza. Brenda, yo estoy muy agradecida por el tiempo que nos has brindado, por toda la información tan valiosa que has compartido con nosotros. Es un horizonte relativamente nuevo pero en el mundo, pero bastante nuevo para nosotros, ¿no? Sí. Con nosotros como país, como institución, el poder tener esta herramienta tan dinámica, por así, tan versátil, Sí, ¿no? tan versátil, exacto. Y bueno, Brenda, muchísimas gracias. Espero que podamos volver a visitarte en otra oportunidad para que nos cuentes un poquito más de los proyectos que están realizando aquí, colaborativos. A veces el tiempo se queda cortito y cuando los temas son interesantes siempre nos falta. Pero Brenda, muchísimas gracias. ¿Algún mensaje chiquito que le quieras dar a los jóvenes que nos están viendo? Sería que primero que estén atentos y atentas a todo lo que vamos a hacer con el bioterio de peces cebra, porque de verdad que se vienen cosas bien interesantes, y que también traten de ver en el día a día el aplicar ciencia. Uno a veces cree que la ciencia es muy abstracta o por ahí que les llama la atención, pero creen que es muy inalcanzable, y en realidad incluso hasta haciendo o buscando el chismecito uno ya está haciendo ciencia, ¿no? Como que te preguntas, haces la hipótesis, buscas información, contrastas información, sacas conclusiones, te vuelves a hacer preguntas. La ciencia nos rodea en todo, ¿no? Y es súper útil en nuestro día a día tener estas habilidades científicas, el ser curiosos y que se animen, que vean, por ejemplo, nuestras redes sociales, que vean lo que hacemos en Cayetano, que nos escriban si quieren, que vean la forma de contactarnos si es que les interesa la ciencia, pero que de una u otra manera busquen y lleguen a hacer si es que les gusta, ¿no? Que se interesen. Muchas gracias, Brenda, y gracias a nuestro público que siempre nos está siguiendo. Como bien dijo Brenda, busquen a Cayetano en sus redes sociales, constantemente tienen novedades en investigación, en innovación y cosas nuevas que salen no solamente para la comunidad herediana, sino para la comunidad en general. Y nos vemos en un próximo capítulo de su programa Soy Cayetano.